Muy buenas, estamos de vuelta, 12:38, una hora menos en las Islas Canarias. Y después de tocar un poquito la situación macro, cómo nos encontramos, vamos a empezar esta segunda parte con una entrevista a José Velasco Aín, que es relación de inversores de Cobas Assets Management. Buenos días. Hola, buenos días, encantado. Muchas gracias por venir. Como siempre, recordaros que Cobas es asiduo a la radio, lo tenemos siempre aquí. Y hoy vamos a tratar, creo que un tema interesante, dada la situación a la cual nos vamos encaminando, dada que vamos a empezar ahora en pocos días el tema de la renta. Hoy me apetecía tocar el tema de los planes de empleo para empresa, porque ¿en qué consiste exactamente un plan de empleo para la empresa? ¿Por qué es beneficioso? ¿Por qué, digamos, es quizás lo que le está quedando a los particulares como vía para tener un poquito mejor su renta a la hora de presentarla? Porque recordemos que el gobierno ha ido destruyendo, porque creo que no hay otra palabra, al final los planes de pensiones normales y corrientes que tenía casi todo trabajador. Así que, José, si me permites, ahí te envío la primera pregunta. ¿Cómo ves tú la situación ahora, en este instante, de los planes de empleo y sobre todo de cara a ese futuro a medida que los baby boomers pues, se vayan retirando? Bueno, yo creo que el mensaje que lanza el gobierno, sobre todo lo importante aquí, con el cambio de límites deducibles en las aportaciones al sistema de pensiones o sistema de previsión social, es bastante claro, ¿no? Hasta el año pasado, o sea, el año anterior y hacia atrás, los españoles podíamos invertir 8.000 euros en un plan de pensiones individual que nos podíamos desgravar de nuestras bases imponibles en IRPF, y eso ha cambiado. Nos han bajado ahora en el conjunto de previsión social en aportaciones individuales la aportación máxima a 1.500 euros, pero dentro del marco de empleo de empresa, ese límite se puede llevar hasta los 10.000 euros a través de un tramo de aportación empresarial de hasta 8.500 euros, y que además este año se nos da la posibilidad de igualar las aportaciones que realiza la empresa, nunca superar. Es decir, nosotros ahora al sistema de empleo podríamos aportar 1.500 euros, ya sea a un plan de pensiones individual o a un plan de pensiones que me pueda proponer a mí mi empresa, que ahora hablaremos de la solución que hemos lanzado en Cobas ya hace un tiempo. Y luego, además, yo tengo la opción de aportar, pues si el máximo de empresa son 8.500, yo podría aportar hasta 4.250 en caso de que mi empresa me aportara los 4.250, o sea, lo podría igualar. Y esto, bueno, yo creo que el gobierno, reduciendo la parte individual y aumentando la parte empresa, el mensaje que en mi opinión lanza es de que aquí hay cabida para que las empresas se involucren y empiecen a meter este tipo de beneficios dentro de sus paquetes retributivos. O sea, es muy común en España y en muchos países desde hace mucho tiempo, por ejemplo, que muchas empresas, aparte dentro de tu paquete retributivo, aparte de una nómina, pues te paguen, por ejemplo, un seguro privado de salud. Te paguen unos beneficios, pues unas dietas, a través, ahora está muy, pues la tarjeta de Sodexo, el Ticket Restaurant y demás. Sí. Yo creo que hacia donde tiene que tender el modelo es a que las empresas, dentro de sus paquetes retributivos, se colaboren, digamos, con el empleado en planificar su futuro, porque creo que es un riesgo bastante alto sobre todo para la gente joven, confiar su futuro en el sistema de pensiones públicos por una serie de problemáticas que, bueno, yo creo que son bastante complicadas de solucionar. En este sentido, la parte que ya hemos aquí hablado con algunos de tus compañeros, la parte de Cobas asociada a Value School, donde tenéis el documental que habla sobre las pensiones. Donde hay un documental, sí. Que está Huerta de Soto, viene a explicar un poquito, pues bueno, sin entrar en detalle como has hecho tú, pero viene a explicar, y de ahí ya también os lo recomiendo, que miréis un poquito si queréis ese documental, donde vais a ver el porqué del mal de las pensiones en nuestro país y el por qué sí que debe ser necesario pues este tipo de productos que en este caso ofrece Cobas para complementar
lo que pueda ser a futuro esa pensión. Sí, sobre todo porque yo creo que la principal y más importante, en mi opinión, diferencia entre el sistema de pensiones público y un sistema privado está en la capitalización de las aportaciones. Es decir, en el sistema de pensiones público, lo que un trabajador aporta hoy, automáticamente en ese mismo año se gasta en pagarle una pensión al jubilado de hoy. Es decir, es un sistema de reparto donde nosotros tenemos que agarrarnos a confiar en que lo que estamos aportando a día de hoy, cuando el día que nos jubilemos, el Estado nos lo devolverá. Pero realmente no se está generando un ahorro, porque ese dinero no se está invirtiendo y no se está capitalizando. Y ahí está la gran diferencia. Y yo creo que bueno, nosotros tenemos un plan de empleo, somos una gestora, para quien no nos conozca, enfocada en la renta variable y en la inversión a largo plazo bajo una filosofía de value investing. Entonces hemos lanzado recientemente, hace prácticamente un año, un plan de empleo al que las empresas son libres de adherirse y ofrecerle a sus empleados aportaciones a nuestro plan de empleo, que básicamente tiene como objetivo replicar replicar la cartera de nuestro fondo bandera, iba a decir, o de nuestro fondo principal, que es el Cova Selección. Y yo creo que la filosofía con la que nosotros hacemos las cosas y entendemos la inversión casa muy bien con el concepto de previsión para la jubilación, porque uno de los pilares fundamentales de nuestro proceso de inversor es el tiempo y el largo plazo, y por lo tanto, algo más a largo plazo que la jubilación, pues es complicado encontrarlo. Cuando hablabas antes de ampliar lo que es la nómina con otros servicios, como podría ser para mejorarla, yo tengo claro que si vamos a otros países, sobre todo Estados Unidos, yo creo que este producto en sí está más quizás a la orden del día. Aquí en España, ¿cómo estáis viendo el sector? Es decir, ¿se está las empresas moviendo, buscando realmente poder dar estos servicios, o siguen estando, cuando vosotros vais a hablar con alguna de ellas, o bien os llaman a vosotros, se lo comentáis, etcétera? Sí, nos gusta, pero lo vamos a hacer un poco más adelante, o realmente ves que hay esas ganas de decir, lo queremos hacer ya? Bueno, la realidad es que ya tenemos unas cuantas empresas adheridas al plan de empleo y ya son partícipes de nuestro plan de empleo. Dicho lo cual, pues oye, sí es cierto que el empujón o la no sé cómo llamarle, no es publicidad, bueno, pero o sea, el gesto del gobierno hacia los planes de empleo con el cambio de los límites de aportación es muy reciente. Hablamos de que es desde hace un año y pico. Sí. Entonces, yo creo que estamos todavía muy al principio o muy verdes en comparación, por ejemplo, con países como el Reino Unido, donde es totalmente habitual que cuando te contratan en una empresa, una parte de tu retribución sea en un sistema de previsión social para la jubilación, a través de aportaciones directas que te realiza la empresa y que van capitalizando con el tiempo, que eso al final es lo más importante. Es decir, que el ahorro realmente esté invertido, cosa que en el sistema, lamentablemente, en nuestro sistema de pensiones público no sucede, porque tiene un principio de reparto y bueno, el que entra paga un dinero que directamente va al que está saliendo. El trabajador paga y el problema es que además, y esto es muy difícil, porque yo creo en el documental que comentabas antes de Value School, lo comentan, y es un poco quizás la única pata que el gobierno no ha sabido prever, o el Estado no ha podido prever, que es la demografía. Es decir, si cada vez nace menos gente y cada vez, afortunadamente, porque tenemos un país genial, vivimos más años y tenemos una esperanza de vida más larga, pues es que es impepinable que cada vez va a haber menos gente trabajadora soportando a más pensionistas. Entonces, ese ratio trabajador por pensionista va a ir disminuyendo y bueno, pues está por ver que lo haga sostenible. Probablemente esto derive en que la tasa de sustitución, que es la equivalencia entre la pensión media con respecto al salario medio, que en España es excepcionalmente alta dentro de la Unión Europea, porque si no me equivoco debemos de rondar el 70% y la media de la Unión Europea debe estar en una tasa de sustitución del torno al 40%, derivará esta situación entre la deuda del Estado, el empujón demográfico, en que esa tasa de sustitución descienda. Y que, por lo tanto, ¿esto qué significa? Que por parte del gobierno, o sea, del Estado, tengamos unas pensiones inferiores en relación a nuestros salarios en el futuro, y eso nos obligue a tener que complementarlo por fuera, y
desde luego nosotros pensamos que una muy buena manera de hacerlo es con la involucración de la empresa y que oye, pues que la propia empresa además ya te ofrezca una... Claro, porque a lo mejor la empresa pregunta, oye, ¿yo qué puedo ofrecer, no? Bueno, no, ¿qué incentivo tengo yo para hacer esto con mis empleados? Bueno, el Estado, el gobierno está planteando una serie de medidas, hay un proyecto de ley para que las aportaciones que la empresa realice en favor de un empleado al plan de empleo estén exentas de cotizar en las cotizaciones a la Seguridad Social. Y desde luego yo creo que a lo mejor es algo un poco más intangible y cuyo resultado no se ve de forma más directa, pero desde luego lo razonable es que si tú a tus empleados les ofreces un paquete retributivo completo, estos probablemente estén más a gusto, lo cual derive en que den un mejor rendimiento, en que estén más, como más identificados con la empresa y en fin, en definitiva, pues que estén más contentos. Cuando has hablado antes, este plan de empresa, ¿qué hace? ¿Qué replica? ¿Exactamente el Cobas Selección? La idea del vehículo es la de replicar la cartera del Cobas Selección, comprando las mismas acciones que haya en cartera con el Cobas Selección. Lo que sucede es que a día de hoy, pues todavía es de lanzamiento reciente, no lleva mucho tiempo, con lo cual el patrimonio no tiene una masa patrimonial importante y eso hace que sea contraproducente a día de hoy ir directamente a mercado a comprar las acciones, porque al final se va a dar una situación en la que los costes transaccionales, los corretajes que se llaman de compra-venta, supongan demasiado con respecto al patrimonio del fondo, con lo cual el TER o el ratio total de costes sea demasiado elevado. Uh-huh. Debido a esto, a día de hoy lo que hacemos es invertir directamente en el fondo. Okay. Es decir, que en lugar de estar comprado de Golar, de Cheer, de Dixons o Curry, se llama ahora, que son nuestras principales posiciones, compre el Cobas Selección, el Cobas Internacional, que son dos fondos prácticamente iguales, compre nuestra SICAP, invierta directamente en nuestros vehículos, ¿vale? Sí. Una de las ventajas que tiene el plan de empleo con respecto a los planes de pensiones individuales, que también tenemos en la gestora, es que tiene una comisión de gestión más baja, es del 1% anual, uh-huh. Y eso a largo plazo, pues bueno, también tiene su incidencia, claro, y que un diferencial a lo mejor de 50 puntos básicos compuesto a 25 años tiene un efecto importante en ahorro. Sí, porque lo que hablabas tú, la diferencia fundamental entre cuando tú aportas al Estado, digamos, esa parte de tu salario, es que sí, luego te van a dar un porcentaje de lo que tú ganabas supuestamente cuando te vayas a jubilar, que por ahí quizás el gobierno lo que tendría que ser es un poco más realista y empezarle a decir a la gente que, oye, que a lo mejor cuando te jubiles, ese 70% que a lo mejor te quedaba de pensión no es lo que tú te esperas, pero por otro, cuando tú inviertes en un producto de estas características, lo que tienes que entender es que tú vas haciendo esas aportaciones y que supuestamente vas a tener esa aportación que tú has tenido más un plus de rentabilidad, que es lo que te va a permitir al final compensar no solamente el déficit que pueda haber, el gap entre lo que tú ganabas y lo que te va a aportar el Estado, sino ganar algo más para, al final, pues tener quizás un mejor estilo de vida. Exacto. Esa es realmente o sea, que al final ahí está el kit de la cuestión, yo creo, en que por la parte del sistema de pensiones público, nuestra pensión, pues yo, por ejemplo, que tengo 36 años, perdón, mi pensión, cuando yo me jubile, realmente va a depender de la capacidad que tenga el Estado en ese momento de pagarme a mí una pensión. Porque aunque yo haya aportado durante toda mi vida, si llegados a ese día el Estado no tiene la solvencia necesaria y la capacidad para hacer frente a mi pensión, pues probablemente no me la pague. Entonces, no hay un compromiso realmente de yo estoy aportando y este dinero que aporto me va a volver en base a lo que yo he aportado. Dependerá y de la decisión política que tomen los políticos de turno dentro de muchos años, que evidentemente pues no tenemos ni la menor idea de cuál va a ser. En cambio, en la solución, digamos, privada, en este caso de un plan de empleo, de pensiones de empleo de empresa, lo que comentas, el ahorro está capitalizado. En nuestro caso, que invertimos en renta variable, un poco, pues para a lo mejor gente que no esté del todo familiarizada, históricamente la bolsa, de media, ha rentado en los últimos 100 y pico años el MSCI World, que es el índice, digamos, más representativo a nivel mundial del mercado mundial de valores, en torno a un 6% de media. Uh-huh. Con mucha volatilidad por el camino, eso hay que tenerlo clave. No es que sea un 6 cada año, sino que igual un año caes un 30 y otro subes un 35 y otro caes un 8 y otro subes un... Pero a largo plazo esa volatilidad evidentemente se suaviza.
¿Nuestro trabajo cuál es? Pues como somos gestores activos, nosotros lo que hacemos es que dentro de todo ese mercado buscamos pequeñas piedras preciosas que no estén correctamente valoradas. O sea, buscamos cosas que creamos que a largo plazo nos pueden dar una rentabilidad que sea superior a la rentabilidad que te está dando el mercado. Por eso somos activos, porque de lo contrario, si pensásemos que el mercado siempre es eficiente y que no se le puede batir, pues seríamos gestores pasivos. Sí, una indexación y ya está. Pero fuera. creemos que no y que el mercado te ofrece oportunidades porque no es eficiente todo el tiempo. Con lo cual, por resumir esta parte, pues lo razonable es que a un plazo lo suficientemente largo, y yo aquí sí hablaría de más de 10, 15 años, la capitalización compuesta, y animo a las personas que nos puedan estar oyendo que no conozcan el término, que lo busquen, porque realmente es sorprendente el efecto que puede tener. Sí, además, dentro de esto, como siempre menciono, Cobas ayuda mucho porque, en definitiva, lo que estamos hablando hoy es de educación financiera y entender estos términos que realmente no son tan complejos. A lo mejor alguna pequeña palabra sí que puede ser más difícil, pero en general son términos muy simples que todo el mundo tiene que entender para que, si es empresario, directamente entienda, oye, hay esta posibilidad de cara a mis trabajadores entender en qué consiste el producto. Ahora aquí sacamos el tema empresario. Vosotros que estáis en vuestras casas, que estáis escuchando aquí a una persona importante dentro de Cobas, que nos habla de ya no solamente el plan de empleo, sino de los propios fondos que tiene Cobas, saber por qué habla de largo plazo, etcétera, es importante. De ahí que ellos también tengan la parte de Value School. Y sí, dime. Sí, efectivamente, lo que comentas es básico. Vamos, yo considero que una correcta educación financiera desde bien pequeño sería lo idóneo. Además, que esto ya viniera desde las escuelas es importantísimo. Y nosotros, como tenemos esa idea, otra de los atractivos que ofrecemos a través de o en relación con el plan de empleo es que ponemos a disposición de las empresas un curso de formación financiera para sus empleados, totalmente gratuito, independiente además. O sea, no es necesario tener contratado el plan, sino que una empresa se puede acercar a nosotros y decir, oye, pues mira, me gustaría de momento, y esto lo hemos hecho ya, y tenemos empresas disfrutando el curso, me gustaría de momento ofrecerle este curso a mis empleados para generarles, oye, pues un poquito de conciencia y que vean un poco o entiendan la problemática, que el significado de la inversión a largo plazo y de cómo nuestro dinero puede trabajar para nosotros de una forma muy rentable a lo largo del tiempo, para luego, pues oye, a lo mejor potencialmente plantearse implantar el plan de empleo en su empresa. Pues un primer paso es ofrecer esa formación y ya digo, es totalmente gratuita, solo se tienen que poner en contacto con nosotros y pedirnos el curso y les damos acceso con una serie de datos que les necesitaríamos de datos personales de la gente que fuese a acceder al curso y que yo creo que es muy, pues que es muy interesante y al hilo de lo que comentabas, a mí me parece fundamental ciertos conceptos tenerlos claros. Pues con estas últimas palabras de José Velasco Aín de Cobas Asset Management nos vamos a despedir. Muchas gracias por venir, José. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y si queréis más información acerca de este curso gratuito, si eres empresario, pues para tus trabajadores, entiendo que entras en www.cobas Asset Management. Sí, y ahí tanto en nuestra... Bueno, tenemos una página web específica que es www.cobasempleo.com con información del producto y del curso, donde pueden rellenar un formulario y dejarnos sus datos para que nosotros les llamemos. Perfecto. O directamente pueden llamar al 915 1530, que es nuestro teléfono de centralita de la gestora, y desde ahí ya le dan traslado a la llamada con nosotros y desde luego nosotros encantados, claro. Pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Que tengáis buen día.